Beatriz Gallardo, un caprichoso destino. Un lluvioso día de verano, como otro cualquiera, se convirtió en uno de los días más felices que puedo recordar. Corría el año 1956. Era un simple día sin diferenciarse de los demás, salvo por un pequeño detalle. Como de costumbre, estaba pasando con mis padres y mis dos hermanos. Era otro verano más en un cercano pueblo a Guadalajara, de cuyo nombre no quiero olvidarme, Luzón. Nunca nos perdimos ninguna de las fiestas anuales del verano. Con tan solo 14 años, mi hora de volver a casa después de la orquesta era a las 12 de la noche, decisión con la cual, aunque no estaba de acuerdo, tenía que acatar. Esa noche de verano fue cuando hablé con él por primera vez. Era un chico alto proveniente de la capital, de pelo castaño y ojos claros. Por aquel entonces tan solo tenía 17 años. Éramos unos críos. Desde aquel entonces nuestras peñas pasaban juntos todos los veranos. Lo cierto es que esperaba con ansia el resto del año la vuelta a Luzón para celebrar las fiestas anuales. Una mañana de 1958, concretamente un día antes de empezar a preparar las fiestas del 12 de septiembre, salía de mi casa a rellenar las garrafas de agua a la fuente y, como de costumbre, él bajaba antes que yo para ayudarme con el peso de estas. Esa misma mañana ocurrió. Lo había soñado tantas veces, había pensado en tantas maneras distintas de cómo llegar a ese momento y por fin, cuando llegó, no podía haber sido de mejor manera. Sentados en el descansillo de mi casa, aprovechando que mis padres habían ido a tomar el vermú al bar del pueblo y después de haber colocado las garrafas en la cocina, me cogió la mano, me miró a los ojos y me dijo: ¿te gustaría pasar el resto de tu vida a mi lado? Yo, sin poder dar crédito a lo que estaba oyendo, sin pensarlo demasiado, le dije que sí. Lo sé, tan solo tenía 16 años y él 19, pero yo le quería. Llegó el final del verano. Él tenía que volver a la capital y estaba estudiando, y yo tuve que volver a Guadalajara para terminar mis estudios. Pero antes de irse me prometió escribirme una carta todos los días, de 2 hojas por las 2 caras, y aunque cueste creerlo, así lo hizo. Dado que yo tan solo tenía 16 años, se lo oculté a mis padres, por lo cual no podía enviarme las cartas a mi casa. De ser así, mi padre se enteraría, así que lo que hacía era enviárselas a un primo mío que estaba trabajando en un pueblo. Cada sábado mi primo venía a comer a casa con el resto de mi familia y me entregaba todas las cartas, y yo cada cierto tiempo le respondía. Pasaron los años y decidí contárselo a mis padres. A pesar de la diferencia de edad, mis padres no lo vieron como algo malo, ya que le conocían y tenían muy buena opinión de él. Pasaba a visitarme una vez al mes. Aunque yo quería pasar más tiempo con él, teniendo en cuenta su condición de estudiante, no podía permitirse los costes que requerían esos viajes desde la capital. Pasaron 7 años de visitas una vez al mes, 2 cartas diarias y meses de verano enteros de Luzón disfrutando del tiempo juntos, hasta que el 12 de diciembre de 1975 me llevó a cenar a un pequeño y acogedor restaurante en la esquina de la calle Fernando Transferido. Ya habíamos terminado el postre cuando se levanta de la mesa, mete cuidadosamente la mano en su chaqueta de ante negra colocada en el pecho de la entrada, se acerca a mí de nuevo, apoya la rodilla izquierda en el frío suelo del restaurante, alza su brazo derecho y con delicadeza abre un pequeño estuche negro de terciopelo que sostenía en su mano. Y sí, es lo que estáis pensando. Me pidió que me casara con él. Y como os podéis imaginar, le besé y le dije que estaría con él hasta que la muerte nos separe. Debe extrañaros mucho a la sociedad actual eso de casarse tan solo con 25 años, pero por aquel entonces era algo bastante normal. Vivimos unos años que para mí fueron los mejores de mi vida. Otro de los días que jamás olvidaré fue el día que le comuniqué a mi marido mi primer embarazo. Tan solo habían pasado 2 años desde que nos casamos y ya tenía en mi vientre a un hermoso bebé, al que quise llamar tal y como se llamaba el padre, Luis Carlos. Cuando nació me pareció que no podía ser más feliz de lo que era en ese momento. Un año más tarde vino mi pequeña Trinidad, a la que llamé de la misma manera que mi madre me llamó a mí. Éramos una pareja modélica, nos amábamos tanto como el primer día y nuestros 2 hijos eran lo más importante en nuestras vidas. Y finalmente, después de 7 largos años educando y disfrutando de los primeros años de vida como padres, nos vino otro hermoso bebé, al que pusimos de nombre Esther. Nuestra vida no podía ser mejor, teníamos 3 hijos estupendos que fueron creciendo y se hicieron adultos. Un precioso día, previo a la boda de mi hija pequeña, se convirtió en un oscuro acontecimiento familiar. Al fallecer mi hija mediana, dejando un marido y sus 2 hijos pequeños. En vista de tal acontecimiento, se aplazó el enlace. Tras muchas lamentaciones y momentos de tristeza, una noche de diciembre estábamos mi marido y yo en la casa del pueblo de mi primo.
Allí teníamos una caja de terciopelo rojo con un candado donde escribimos la fecha en que me propuso matrimonio, donde guardábamos todas las cartas que durante nada menos que 7 años nos estuvimos mandando en nuestra época de noviazgo. Y a mi marido se le ocurrió, en aquella fría noche de invierno y tras darse cuenta de lo rápido que se escapa la vida de nuestras manos, quemar todas y cada una de nuestras cartas en la chimenea del salón, para evitar así hacernos más daño en un futuro cuando el destino caprichoso decidiese separarnos. Pasamos una cantidad de años que ni siquiera, que si pudiera y estuviera en mi mano, triplicaría para poder estar con él más tiempo de lo que estuve. El destino me arrebató a mi marido hace ya 6 años, y aún a 1 de diciembre de 2013 no consigo acostumbrarme a hacer un desayuno para una sola persona, a no comprar ese pan rancio que tanto le gustaba poner para acompañar en las comidas, a pasar por el pasillo de mi casa y que no esté su mesa en el despacho, a abrir la puerta del armario y que no estén sus abrigos, a despertarme y que no esté él al otro lado de mi cama, a salir a comer a un bonito restaurante y pedir mesa para uno, a tener el baño a mi disposición las 24 horas del día en vez de esperar en la puerta hasta que terminara de afeitarse para poder lavarme los dientes. Es difícil superar estos baches que la vida le pone a uno. Primero fue mi hija, después mi marido, pero con suerte estoy disfrutando al máximo de la vida junto a mis 8 nietos y mis otros 2 hijos. También me ayudaron a superar estas pérdidas mis amigas y mis amigos, los cuales con el tiempo y las malas épocas te das cuenta de los que realmente lo son. Que no se engañen ni os vendan lo que no es, un amor como este no es fácil de encontrar, así que os doy un consejo, que nada os borre la sonrisa, toda tragedia con el tiempo se puede superar, ya que nunca estaréis solos. Cariñosamente, la abuela.